Fíjese que en pasados la nota, esta situación del cuadro de Francisco Villa ahí en el Palacio de Gobierno y la llegada o la colocación del cuadro de Abraham González. Evidentemente, pues todos sabemos quién es Pancho Villa, conocemos más, incluso me parece a mí, no lo sé, yo sí conoce algunas cosas de Pancho Villa. De Abraham González se conoce pues relativamente poco o no hay tanta difusión como se le dio en su momento a Pancho Villa. Incluso en la educación, en la escuela, yo me acuerdo que ellos hablaban de Abraham González, pero ahí el que mandaba en la historia de la revolución en el norte del país, pues era Pancho Villa. Mucha gente estuvo molesta por haber retirado el cuadro de Francisco Villa. Por cierto, el gobernador del estado, no crean ¿El mismo gobernador? No, ex gobernador del estado, Francisco Villa, fue gobernador aquí en nuestro estado. Y otra gente que bueno, que llegara Abraham González. Para ello nos dimos la tarea de buscar a gente que conozca de historia, a especialistas de la materia, pero historia real, historia, no héroes, y esas mentiras de repente que, no, este es un historiador que sepa de cuáles fueron los hechos y demás, para que nos platique lo que hizo, en términos generales obviamente, porque teníamos un programa de unas 7 horas, 8 horas, para hablar de lo que hizo Pancho Villa y lo que hizo don Abraham. Buenas tardes, Pedro, Yair. Buenas tardes a su audiencia. Estamos bien, estamos sorprendidos por la decisión del gobernador y también bastante felices de que se ponga en tela de juicio la historia de Chihuahua y la revisión. Sinceramente, espero que tengamos del padrón del padrón de estudios de calidad y acaba de inaugurarse. Esta es la primera generación, acaba de ingresar al doctorado. Estamos bastante felices por ello. Qué bueno, me da mucho gusto. Es que yo alguna vez dije, a mí me pasó la historia y dije, quiero estudiar un doctorado en historia, pero bueno, no había aquí. Bueno, oye, maestro, ¿tiene más peso específico en la historia uno que otro? Pancho Villa o Abraham González, ¿cuál es tu punto de vista como académico? No como maestro de la UAS, porque como académico, como estudioso de la historia, en que pues la discusión sea, ¿debe estar Pancho Villa o debe estar Abraham González? Bueno, es bastante difícil decir eso desde un punto de vista académico, ¿no? Así como que, ¿quién prefieres que esté, no? Pancho Villa o Abraham González. Sinceramente, es la persona que esté dentro de la silla del gobernador, ¿no? Entonces, si el gobernador quiere poner a Abraham González, tiene la misma repercusión histórica que si pone a Pancho Villa. La difusión o la bandera que quiera seguir respecto a la pintura que ponen ahí en la oficina, ya eso cambia la situación. ¿Y el peso específico en la revolución? El peso específico en la revolución. Bueno, estamos hablando de que Abraham González fue el organizador de la Revolución Mexicana en Chihuahua. O sea, él invita a Villa y le dice, estamos organizándonos, están los clubes antirreeleccionistas, todos estamos listos con Madero para levantarnos en armas y ¿qué te parece si nos acompañas, no? Entonces, bueno, pues quien recibió la invitación de Madero fue Villa por voz de Abraham González, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina, no? Ahora bien, Abraham González fue el que, digamos, el que empezó a reclutar gente para gente, conseguir armas, financiar proyectos, darle sentido social a la Revolución Mexicana en Chihuahua. Ahora, Abraham González es de aquí, Chihuahua. Chihuahua. Claro. De Guerrero, tengo entendido, ¿no? De Guerrero. De Guerrero. Él era político antes de la revolución, se hizo político
político, era una que iba bien. Se hizo político por el momento, ¿no? En el sentido de que, a fin de cuentas, todas las personas educadas, Abraham González es egresado de Notre Dame, ¿no? Todas las personas con un 2 o 3 rayas más de educación del promedio en Chihuahua y con el ingreso suficiente para salir del Estado y conocer el desarrollo de la democracia en Occidente, ¿no? Sí, por ejemplo, en los Estados Unidos, veía las necesidades del pueblo como prioridad, ¿no? Y en ese sentido, un movimiento antirreeleccionista para Abraham González era prioridad en Chihuahua y eventualmente en el país, ¿no? Para poder mover las cosas y cambiar las leyes. Independientemente de Porfirio Díaz, ¿no? Que era quien se estaba reeligiendo, consideraba Abraham González que el cambio en la presidencia permitiría un cambio en los grupos de poder en el estado de Chihuahua y por lo tanto un mayor desarrollo para los grupos no tan privilegiados por el porfiriato. Entonces, Abraham González, digamos, no sé si lo podemos ahora sí, no, tampoco sé si se puede poner ese adjetivo, ¿no? Adjetivizar. De las inquietudes de muchas personas, como Pascual Orozco, como Villa, como Felipe diferentes Ángeles. regiones, Felipe Ángeles, bueno, Felipe Ángeles no, era militar, ¿no? Pero fue el militar que se une a las fuerzas de Madero. Pero en ese sentido, Abraham González era el representante digno del sentimiento de muchas otras personas y le dio leal a Madero también. ¿Qué es lo que hace Abraham González? Invita a Villa, invita a Toribio Ortega. Orozco también entra en ese sentimiento, busca a las personas que pudieran formar parte en los diferentes grupos antirreeleccionistas, ¿no? En Chihuahua, y también consigue armas. Es algo muy importante porque cuando estamos hablando de la Revolución Mexicana, las armas tenían un papel bastante importante y alguien las pagaba y alguien les ponía balas, ¿no? Entonces, Abraham González, durante la Revolución Mexicana, se encarga de hacer este tipo de negociaciones fuera de la frontera de México para traer las armas suficientes y de juntar los capitales suficientes para poder comprarlas. Y ahí las manos y las billeteras de muchas otras personas que no precisamente figuran en historia de la misma manera que Abraham González o Francisco Villa o Pascual Orozco, ¿no? Toribio Ortega, también financiaron esas balas que se dispararon en la Revolución Mexicana. Ahora bien, Abraham González fue gobernador del estado. Así es, fue interino y después electo por término de 4 años. ¿Antes de Villa o después de Villa? Antes de Villa. Villa fue gobernador un mes, en diciembre, creo que puse aquí la nota, créeme, yo soy un historiador de pluma, no necesito anotar casi todo. Villa fue gobernador el 8 de diciembre de 1913 y en enero deja la gobernatura de 1914 para dirigirse a tomar Casas Grandes. Y lo designan como gobernador interino también como siguiendo estas leales, ¿no? De que se ponen en contra de Huerta, sabían que Abraham González confiaba firmemente en Villa y lo ponen ahí como gobernador interino. Abraham González es apuntado como gobernador interino, ¿no? En 1900, después lo eligen democráticamente por un periodo de 4 años, después fue secretario de Gobernación y después de que es asesinado Madero, ya había regresado de su licencia Abraham González a Chihuahua para seguir la gobernatura y... déjame, vamos a hacer un paréntesis ahí. Pues es que te digo que de todas esas cosas de la historia no las cuentan, pues nada más nos dicen, en la primaria hablo yo, en la primaria. Claro. Bueno, mira, es que hay... no tienes de la mía, la bandera. Historia para niños. Una cosa... Oye, qué bueno que te digan la verdad. Pues fueron 6 que estaba ahí defendiendo y... De las escenas más duras para mí en la primaria, cuando me enseñaron sobre la historia de la independencia, fueron las cabezas de los padres de la patria en la Lóndiga de Granaditas. O sea, el día que conocí la Lóndiga de Granaditas no podía buscar los ganchos de las cabezas, ¿no?
día que di el calabozo, Pancho Villa. Pancho Digo, Miguel Hidalgo. Yo me impacté, o sea, sí, claro. Dije, caramba, ¿por una persona encerrada aquí? No es posible. Entonces, ¿cómo le haces? Estaba abierto el calabozo, no sé si recuerdas. Sí, que entrabas por la Juárez, ¿no? Pero la historia mexicana, si lo que quieres es fomentar la creación, tengan la conciencia de que una vigio, sí, robaba vacas, sí, mataba gente, pero luchó para dar democracia en el siglo XX, luchó en este movimiento. Abraham González, andaba buscando armas en El Paso y andaba buscando dinero entre las personas que tenían dinero para financiar, pero bueno, fue un reformador en su gobernatura. Entonces, ¿qué no? La verdad, no necesariamente, ya nada más que cojan cuál verdad, me refiero, oye, un poco más dirigida, pero cercana, ¿no? Por decirlo. Hay que tener precaución. Hay que tener tacto. Déjame ir un corte, seguimos platicando. Por aquí historia, ¿no? Algo, mucha historia, ya empezaron a llegar mensajes, dice, es que la señora González, soy medicamento, no dan avales y soy fila interminable, son filas interminables. Cuando logramos llegar ya no tienen medicamento para comprarlo, si se gana la lana de más, que yo creo que no le están dando el servicio del derechohabiente. Más aún, le dan un vale y usted va a la farmacia con el vale y en la farmacia le dicen no hay ese medicamento. Es decir, le hacen perder 3, 4 horas y salen con sus estupideces. Algo está pasando en pensiones. Dice la señora García, de la escuela y teníamos prohibido hablar de Pancho Villa. Además de él están el Opus Dei y la Iglesia Católica. No tienen, dice la señora García. Del corte, obviamente vamos a hablar lo que hizo Villa. Ya vimos, ya escuchamos lo que hizo Abraham González, sus méritos. Y ahora lo que hizo hablar aquí con un historiador que la verdad las cosas me están dando ganas, amigos y amigas radioescuchas, amigos y amigas televidentes, de abrir un espacio para hablar de la historia. Porque sí, me parece que andamos muy mal en la historia. Estamos hablando con el maestro Braulio Cañas, él es su coordinador en la Facultad de Filosofía y Letras. El teléfono en cabina, 414-09, Twitter, @el Círculo Rojo, te recuerdo, en todas partes.